Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a Hachén, nuestro Dios Todopoderoso, porque nos ha permitido tener un día más de vida, salud y podernos reunir también a través de estos videos para tener que analizar y observar la palabra del Señor como lo estamos haciendo cada domingo. El día de hoy vamos a analizar unos dichos del apóstol Pablo que quedan registrados en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, verso 12 en adelante. Vamos a leer algunos versículos donde el apóstol Pablo hace mención a lo que es la incredulidad. Así que ese es el tema que vamos a analizar hoy día en este tiempo que el Eterno nos está brindando, ¿ya? Y que vamos a estar, ¿no es cierto?, compartiendo la palabra del Señor juntamente. Entonces, les ruego que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 12 entonces en adelante, y voy a leer entonces la palabra del Señor, algunos versículos, yo creo que hasta el 19 vamos a leer, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Eso es lo que el apóstol Pablo menciona en el libro de los Hebreos, ¿ya? Y que es lo que vamos a analizar el día de hoy, estas palabras, estos dichos del apóstol Pablo, ya, donde él hace mención, ¿no es cierto?, a lo que es la incredulidad. La carta de los Hebreos, ¿no es cierto?, se ha discutido mucho con respecto al autor, pero finalmente, ¿no es cierto?, la mayoría da por entendido que esta es una carta del apóstol Pablo, tanto por su teología que él trata, como por los dichos finales de esta carta. Aunque a mi parecer a esta carta, ¿no es cierto?, esta carta no está completa. Creo que le falta, al principio, le falta alguna parte de esta carta que pienso que seguramente se habrá extraviado o dañado, o no fue encontrado ese primer párrafo donde no están las salutaciones, ya donde no está confirmado el autor, que generalmente el apóstol Pablo lo hacía. Y es una carta que al principio, ¿no es cierto?, es un poco extraña, porque uno comienza a leer la carta de los Hebreos desde el primer capítulo y se da cuenta que al parecer hay algo que le falta al principio, ¿ya? Así que es probable que parte de esta carta se haya extraviado, perdido o dañado, ¿ya? O también puede ser que no haya sido, digamos, manifestada esta parte que falta de esta carta, por alguna otra razón también que no quisiese algunas personas que no
nos enterásemos de algo, ¿ya? Pero pueden haber muchas razones por qué no está, pero si uno lee al principio esta carta se da cuenta que está incompleta, ¿ya? Pero es lo que tenemos hoy en nuestras manos, ¿ya? Y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Sí está claro que esta carta fue dirigida a algún grupo de hebreos, de judíos, ¿ya? Especialmente, digamos, a judíos fue dirigida esta carta, y donde el apóstol Pablo menciona en esta carta el tema principal de lo que es la salvación, ¿ya? Y donde está tratando de darse a entender a través de esta epístola, está tratando de hacerle entender a los judíos que el evangelio que él está predicando, que él está enseñando entre los gentiles, no es un evangelio distinto o que sea otro tipo de evangelio que ellos no conozcan o que sus antepasados no conocieron, sino que es un evangelio que siempre se predicó tanto a los que estuvieron en el desierto como a ellos en ese momento. Ya así lo menciona el apóstol Pablo en esta misma carta a los hebreos, que ya lo vamos a estar analizando. También el apóstol Pablo trata de hacer entender a esta comunidad judía a quien les envía esta carta de que la incredulidad es un problema grave, ya que podría estar en riesgo su salvación, como la estuvo en el desierto, ya. Por eso que él hace aquí un paralelismo con respecto a la gente que estuvo en el desierto, a la gente que Moisés sacó de Egipto, ¿ya? Y él lo menciona acá, ¿no es cierto?, que la incredulidad a la mayoría de los que salieron de Egipto, de la esclavitud, no entraron en el reposo, es decir, no entraron en la tierra prometida que Dios había prometido al pueblo de Israel, y la mayoría muere en el desierto por el tema de la incredulidad. De manera que el apóstol Pablo aquí hace énfasis a la importancia que tiene la incredulidad en el ser humano, que nos lleva a separarnos, como menciona en el versículo 12, lleva a separarnos del Dios vivo y a endurecer también nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo lo menciona acá, ¿no es cierto?, en el libro de los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 7, él hace mención aquí, ¿no es cierto?, en este contexto, a lo que se está refiriendo. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, tratando de hacerle entender que la incredulidad es un pecado muy peligroso, ¿ya? Más peligroso que los pecados evidentes, como por ejemplo, si una persona está en adulterio, es evidente, ¿no es cierto?, que está en pecado. Si una persona está en fornicación, es evidente que está en pecado, no hay nada que discutir. Si una persona está robando, ¿no es cierto?, y es pillado en ese hecho, es un pecado evidente, no se puede discutir. Y así muchos pecados que son tan evidentes, ¿no es cierto?, que no se pueden esconder y que no se pueden decir en realidad eso no es pecado, cuando lo es, ¿ya? Pero el pecado de la incredulidad es un poquito más peligroso, ¿ya? Porque trabaja en forma sutil, engañosa, ¿ya?
Y eso es lo que vamos a analizar con un poquito de profundidad, con un poquito de cuidado, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener claro es lo que el apóstol Pablo está aquí tratando, el tema que el apóstol Pablo trata aquí, ¿no es cierto?, de la incredulidad, por lo menos en lo que es estos versículos eh, eh, 12 al versículo 19 del capítulo 3 de Hebreo. Por eso estoy leyendo el contexto para que veamos de qué es lo que el apóstol Pablo viene diciendo. ¿Ya? También el apóstol Pablo le está tratando de decir a este grupo de judíos a quien les envía la carta, ¿ya? También le está diciendo que el evangelio que él está predicando no es un evangelio distinto o que sea un evangelio nuevo a lo que ellos han escuchado o a lo que está escrito en la Torá, en los salmos, en los profetas, que eran los rollos que ellos tenían en ese momento, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo estaba predicando este evangelio basado en la Torá, en los salmos, en los profetas, en los libros históricos de los judíos, es decir, en todo el Antiguo Testamento que en ese momento tenían los judíos en sus manos. El evangelio estaba basado en esos libros, el evangelio que él estaba predicando. Aún no existía lo que nosotros llamamos hoy Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, no estoy predicando un evangelio nuevo, no estoy predicando un evangelio distinto, estoy predicando el mismo evangelio que recibieron nuestros padres en el desierto, los cuales rechazaron por la incredulidad. Así lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Hebreo, en el versículo 6, donde dice lo siguiente: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿Ya? Eso es lo que el apóstol Pablo está mencionando. También lo menciona en el capítulo 4 de Hebreo, en el versículo 2, donde dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quién eran ellos? Los que estaban en el desierto, ¿ya? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo dice, a nosotros también se los ha anunciado la buena nueva, como se les anunció a nuestros padres en el desierto, pero a ellos no les aprovechó porque no la escucharon o no la recibieron con una fe, es decir, no creyeron en ella, ¿ya? Y el apóstol Pablo entonces hace mención o hace un paralelismo, digamos, con respecto a los que estuvieron en el desierto y que por la incredulidad no entraron en la tierra prometida, es decir, en el reposo del Señor. Entrar a la tierra prometida era como entrar en el reposo del Señor, ¿ya? Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo que la mayoría de los que salieron de Egipto de la esclavitud no entraron por causa de la incredulidad, ¿ya? Así que eso es lo que el apóstol Pablo está tratando acá, digamos, al principio de la carta de los Hebreos, tratando de explicarle a los judíos. Primero, el apóstol Pablo defendiendo el evangelio, diciendo que él no está predicando un evangelio distinto, que él no está predicando una secta nueva, que él no está predicando una religión nueva, sino que es la misma que todos han oído desde siempre y que está basada en todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿ya? Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los judíos a quienes le envía esta carta. Pero el tema de hoy que nosotros nos vamos a enfocar va a ser, ¿no es cierto?, en lo que es el tema de la incredulidad, que el apóstol Pablo hace mención acá, y donde compara a los que estuvieron en el desierto, ya a los que salieron de Egipto y que estuvieron en el desierto 40 años, y el apóstol Pablo está tratando de explicarle y usando a esta generación que estuvo en el desierto, usándola como ejemplo, ya que por su incredulidad no entraron, y le está pidiendo a ellos ahora,
le estaba pidiendo el apóstol Pablo a ese grupo en ese momento que no fueran como los que estuvieron en el desierto, que no tuvieran un corazón malo de incredulidad para separarse del Dios vivo, como lo menciona aquí en Hebreos 3, versículo 12, donde el apóstol Pablo dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, el objetivo de la incredulidad, el objetivo principal, es separarnos del Dios vivo, del Dios verdadero. Y es un pecado. Debemos mirar la incredulidad como un pecado, ¿ya? Es el pecado más peligroso, es, yo diría, la madre de los pecados, es decir, donde logró Satanás poner la incredulidad en el corazón, los demás pecados le son fácil, ¿ya? Es la fe el escudo que nos protege de la incredulidad, es decir, la fe es creer, ¿ya? Y lo contrario a la fe es la incredulidad, de manera que cuando llega la incredulidad, ¿no es cierto?, es un camino peligroso para el ser humano, porque de ahí para adelante los otros pecados le serán fácil para cometerlo, o Satanás convencerlo de hacerlo, ¿ya? Eso fue lo que ocurrió en el huerto del Edén con la primera pareja, ¿no es cierto? Fue sembrarle la incredulidad en el corazón tanto a Adán como a Eva, y después de ahí en adelante para Satanás le fue fácil el camino para que ellos, ¿no es cierto?, desobedecieran al Dios vivo y separarlo del Dios vivo. Ese es el objetivo de Satanás, usando la incredulidad. Es su arma más fuerte que tiene con respecto al ser humano, ¿ya? Y esta incredulidad ha estado, ¿no es cierto?, en todas las etapas de la historia de la humanidad, partiendo desde el huerto del Edén, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, pasa, ¿no es cierto?, con el caso del diluvio, donde la gente por incredulidad, es decir, por no creer, la mayoría se pierde y se salvan 8 personas. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con los otros castigos que hubieron y que están registrados en la escritura, en los libros históricos, están registrados también en la arqueología, ¿ya?, donde estos hechos que la escritura menciona, la arqueología lo va confirmando, de que esos hechos ocurrieron, ¿ya?, y que fueron reales y que no fueron inventos o historia de algunos escritores de la antigüedad. Así que la incredulidad ha estado en los pasos de la humanidad, ya a lo largo de la historia de la humanidad. También en la época de los apóstoles, una vez que Cristo resucita y asciende al cielo, después los apóstoles se van encontrando, ¿no es cierto?, con la luz, con la verdad, y se dan cuenta, ¿no es cierto?, que ellos también habían vivido en la incredulidad, engañados, que habían vivido, ¿no es cierto?, basado en una mentira, y ahora conocen la verdadera luz, les es revelada la palabra del Señor, logran entender, logran comprender, y por ende, ¿no es cierto?, se dan cuenta que en su tiempo había mucha gente que estaba en la incredulidad, y pareciera algo contradictorio lo que ocurre en Israel, porque el apóstol Pablo envía esta carta a una comunidad judía. No sabemos la cantidad de judíos que recibe esta carta o escucha los dichos de Pablo a través de esta carta, ¿ya? Pero lo que sí es cierto es que suena como contradictorio, ¿no es cierto?, lo que el apóstol Pablo le está diciendo, porque los judíos, hasta ese entonces el templo estaba en pie, ellos acudían al templo, a los rituales, a las oraciones, a los sacrificios,
enseñé, ¿no es cierto?, en una oportunidad en uno de los videos que vimos, donde los judíos hacían 2 sacrificios diarios, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, como estaba estipulado en la ley de Moisés, que había que hacerse 2 sacrificios diarios, y todo esto lo hacían los judíos ya participando de todos los mandamientos que estaban allí en el libro de Moisés, ¿ya? Y uno no logra entender, dice, pero ¿cómo podían estar en incredulidad si tenían la Torá, si tenían los rollos, si participaban continuamente en el templo? ¿Cómo podrían estar en incredulidad? Lo estaban, ¿ya? Así que eso también nos arroja un poquito de luz para que también hoy día nosotros lo analicemos, ¿ya? Porque como ha estado la incredulidad por todos los pasos que ha dado la humanidad, ¿ya? En el tiempo final, en el tiempo que nosotros vivimos, no estamos ausentes de la incredulidad. Todo lo contrario, tenemos la mala noticia que el mundo va a caer en una incredulidad tremenda y bastante masiva de la población que existe en la humanidad en los últimos tiempos. No porque lo diga yo, sino que lo dice el propio apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Tesalónica, en la segunda carta de Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 3, donde él menciona, ¿no es cierto?, y dice, y no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, la apostasía se refiere a la incredulidad. Apostasía significa, ¿no es cierto?, dejar de creer, ¿ya? Es decir, entra la incredulidad en la humanidad. De manera que tenemos esta noticia nosotros en la palabra del Señor, que al final de los tiempos el Dios eterno no vendrá a intervenir en este mundo sin que antes venga la apostasía, es decir, la incredulidad a la humanidad. De ahí entonces la importancia de este tema, porque serán las últimas personas que estén vivos antes que Cristo venga a este mundo a intervenirlo, ¿ya? Y a establecer ya por completo su reino, a imponer sus leyes santas, justas, equitativas, perfectas. Antes que todo eso ocurra, ¿no es cierto?, el mundo va a estar plagado de una incredulidad, ¿ya? Como siempre lo ha estado, pero al final del tiempo será aún mayor esta incredulidad. Entonces, desde ahí la importancia de que veamos este tema con respecto a la incredulidad, porque al parecer la incredulidad es algo muy sutil, ¿ya? Y no nos damos cuenta cuando estamos entrando en incredulidad, ¿ya? Y no significa que el que asistamos a la iglesia, el que estemos constantemente en los cultos, participando de las alabanzas, ¿no es cierto?, no significa, ¿no es cierto?, que no haya incredulidad en nuestras vidas. Los judíos hacían exactamente lo mismo en aquel tiempo, acudían al templo 2 veces al día, a los sacrificios, a las oraciones, a los rituales que había que hacerse durante el día, pero estaban en incredulidad, ¿ya? No aceptaban a Jesús como el Mesías y por ende también no aceptaban muchos preceptos y mandamientos del Señor que tenían que hacerse, ya no lo estaban cumpliendo. Así que la incredulidad entonces es un tema delicado y al parecer muy sutil que entra engañándonos, como lo menciona el apóstol Pablo aquí en el versículo 12 y 13 del capítulo 3 de Hebreos, ya donde él dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, esta es la consecuencia mayor y el objetivo mayor de Satanás, ¿no es cierto?, con usar la incredulidad, ¿ya?, o buscar los métodos para que la humanidad, ¿no es cierto?, vaya cayendo en incredulidad,
porque una vez que una persona cae en incredulidad, Satanás logra separarlo del Dios vivo, como lo menciona el apóstol Pablo aquí. Y en el versículo 13 el apóstol Pablo dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca y por el engaño del pecado. De manera que el apóstol Pablo da aquí también la consecuencia que tiene la incredulidad, que nos separa del Dios vivo, pero el apóstol Pablo también da la solución cómo tratar de evitar de caer en la incredulidad, y él dice que una de las maneras es que los exhortemos todos los días, ¿ya? Como lo menciona en el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca su corazón. Es decir, si estamos constantemente todos los días escudriñando la palabra del Señor y exhortando los unos a los otros, podríamos evitar caer, ¿no es cierto?, en la incredulidad, ¿ya? Pero esto tiene que ser constante, es decir, todos los días, ya todos los días, para que no haya caída, ya a que Satanás utilice su santimaña y lograr que nosotros tengamos que entrar en incredulidad. De manera que el apóstol Pablo aconseja aquí a los judíos entonces que se exhorten cada día para que ninguno de vosotros se endurezca, dice, por el engaño del pecado. ¿Ya? De manera, amados hermanos, que la incredulidad es un pecado, ¿ya? Y va a adentrar de manera muy engañosa, ¿ya? Y muy sutil. Es el pecado más peligroso que podría existir en la humanidad, lo que es la incredulidad, ¿ya? Es la madre de todos los pecados, ya es la madre de todos los pecados, así que es el pecado más peligroso. Lo menciona en el libro de Juan, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, versículo 18, yo se los voy a leer, ¿ya? Capítulo 3, verso 18 del Evangelio de Juan, donde se dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es decir, la incredulidad es tan peligrosa que nos mantiene bajo condenación, ¿ya? Así lo dice acá en Juan 3:18, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿ya? De manera que este es el pecado más peligroso que puede existir en la humanidad, digamos, y es la madre de todos los pecados, ¿ya? Es decir, una vez que la persona cayó en incredulidad, ya los demás pecados para Satanás le es fácil que los cometa, ¿ya? De manera que el apóstol Pablo hace mención acá entonces de que este pecado de incredulidad logra endurecer nuestro corazón, ¿ya? Y eso lo hace tan peligroso, y es exactamente lo que ocurre en Egipto, por ejemplo, cuando Dios envía las plagas a Egipto, a Faraón. Dice que el corazón de Faraón se iba endureciendo cada vez más porque él no creyó a las señales que Dios le mandó. ¿Y por qué no le creyó? Porque tenía, ¿no es cierto?, magos, tenía una cantidad de profesionales a su alrededor, que cada vez que Moisés, ¿no es cierto?, hacía un milagro, como por ejemplo tirar su vara al suelo y se convirtiese en una serpiente, él también tenía gente capacitada que podía hacer exactamente lo mismo. Entonces, para Faraón, ¿no es cierto?, era lo que Moisés hacía, no tenía importancia, no tenía validez, porque la gente que lo rodeaba a él, los profesionales, por así decirlo, que él tenía en su reino, en su palacio,
tenían la capacidad de hacer también lo mismo. Así que eso le permitía a él, ¿no es cierto?, no creer en las palabras de Moisés, en los dichos de Moisés que venían mandados por Dios, ¿no es cierto? De esa manera Dios endureció el corazón de Faraón, ¿no es cierto?, a través de la incredulidad, fue endureciéndose cada día más el corazón de Faraón hasta que finalmente Dios lo lleva, ¿no es cierto?, ya a la muerte, ahogándolo en el mar a él y a todo su ejército poderoso que tenía en ese momento. ¿Ya? Y eso suena muy peligroso porque hoy día no estamos muy lejanos de lo que ocurrió en Egipto. ¿Ya? Hoy día están ocurriendo hechos en la humanidad sobrenaturales que sin duda vienen y provienen de la mano de Dios, ¿ya? De los cuales voy a estar hablando, si Dios así lo permite, la próxima semana, pero que hoy día lo estoy mencionando porque viene al caso, porque hay muchos catástrofes que están ocurriendo, muchos hechos sobrenaturales, ¿ya? Que están ocurriendo, pero que la incredulidad que hay en este mundo hace y permite que no lo estemos considerando y no lo estemos tomando en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay profesionales, porque también, ¿no es cierto?, la sociedad del día de hoy se ha dotado de profesionales, ¿no es cierto?, que están haciendo mención y explicando estos fenómenos, ¿no es cierto?, y cada cosa que ocurre en el mundo, ¿no es cierto?, y estos profesionales están autorizados por las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, por los países más poderosos, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, como por ejemplo la NASA. Ellos son la voz autorizada para el mundo para, ¿no es cierto?, explicar estas cosas. Entonces cada vez que ocurre uno de estos hechos sobrenaturales, ellos salen y explican lo que está ocurriendo, que por qué está ocurriendo eso, y la gente queda conforme, ¿no es cierto?, con esta explicación. y entonces no nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que los hechos que están ocurriendo están proveniendo de Dios, que Dios está actuando sobre la humanidad, pero toda la humanidad se queda tranquila porque salen estos profesionales, estos que están, ¿no es cierto?, autorizados por las potencias, por las organizaciones mundiales para gobernar este mundo, y explican las situaciones, ¿no es cierto?, y todos quedan tranquilos, todos quedan conformes, ¿ya? Cuando vienen ellos, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿no es cierto?, cuando vienen asteroides, cuando vienen meteoritos acercándose a la Tierra, o cuando hay hechos que se están mencionando que en el cielo van a ocurrir, ellos dicen, ¿no es cierto?, no se preocupen porque esto va a ocurrir en millones y millones y millones de años más, y todos se quedan tranquilos, ¿no es cierto?, porque lo dijo una voz autorizada, así que no vamos ni siquiera a existir para ese tiempo, así que no hay nada de qué preocuparse, todo está bien, todo está tranquilo. De manera que siempre en la humanidad, ¿no es cierto?, han existido estas explicaciones para calmar a la gente, ¿ya? Y todos quedan tranquilos, ¿no es cierto?, y nos vamos llenando de incredulidad y no estamos viendo las verdaderas señales que el Señor está enviando a este mundo, ¿ya? Por eso es que es tan peligroso lo que es la incredulidad, porque esa es la antimaña de Satanás, ¿no es cierto?, de que el ser humano se mantenga en incredulidad para poder mantenerlo lejos del Dios vivo, ¿ya? Y eso es lo peligroso el día de hoy, ¿ya? Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, si algo está ocurriendo, algún fenómeno en el espacio, y viene un astrónomo, ¿no es cierto?, que es de una universidad, que, ¿no es cierto?, no está metido en la NASA, no está considerado por la NASA, y él da su punto de vista, pero si sale la NASA y lo desmiente, ese hombre no tiene nada que hacer, porque la NASA es poderosa, porque la NASA es la voz autorizada, y si no viene de la NASA, lo demás es mentira. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, el ser humano está siendo engañado y también, ¿no es cierto?, está siendo incrédulo a los hechos que están ocurriendo y que están por ocurrir y que cada día están
están pasando a través de la humanidad entera, ¿ya? De manera, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo, entonces, a través de esta carta trata de persuadir a los judíos de la incredulidad, que pongan ojo con la incredulidad, porque es el pecado más poderoso que existe en la tierra y que podría llevarnos a hacer que perdamos nuestra salvación y alejarnos del Dios vivo, ¿ya? También se lo menciona, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hebreo, donde él, ¿no es cierto?, le hace esta mención con respecto a la salvación. Le dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que los deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? ¿Ya? También el apóstol Pablo hace mención a esto y dice: ¿cómo no poner cuidado en las cosas que han sido dichas, en las cosas que están escritas? Tenemos que estar poniendo cuidado constantemente para que no seamos engañados por la incredulidad, ¿ya? Porque no se olvide usted que al final del tiempo, la última generación va a tratar de ser engañada a través de la incredulidad, es decir, de la apostasía. Algunos creyendo dejarán de creer, es decir, porque entrará la incredulidad en el corazón de los seres humanos, ya, para alejarlos del Dios vivo. Así que debemos tener mucho cuidado con eso, ya, con la incredulidad. Ese es el pecado mayor, ¿no es cierto?, y es la madre del pecado. Y de eso el apóstol Pablo los menciona aquí en el libro de Hebreo, que tengamos mucho cuidado con este pecado, que es el mayor de los pecados, la incredulidad, ¿ya? Así que la única manera de cuidarnos de esto es que cada día analicemos la Escritura, es decir, no la leamos, sino que la escudriñemos, que es distinto, que escarbemos en ella, que investiguemos, ya, que leamos, ya, que compartamos con los hermanos, ¿no es cierto?, exhortándolos los unos a los otros, poniendo completamente cuidado en los dichos y lo que está escrito en la palabra del Señor, ¿ya? De esta manera, para no descuidar esta salvación tan grande, ya, la cual podríamos perderla por la incredulidad. Que el Señor de paz les pueda bendecir en este día junto a su familia, y que puedan tener también una rica y próxima semana bendecida a través de la palabra del Señor. No se olviden de estar estudiando constantemente y analizando la palabra del Señor. Si Dios nos permite, la próxima semana quiero estar hablando de estos hechos naturales, estos fenómenos naturales, como le ha llamado, ¿no es cierto?, hoy día la ciencia, ¿no es cierto?, le ha puesto los fenómenos naturales causados por el calentamiento global, ¿ya? Y eso también lo vamos a estar viendo la próxima semana, si así Dios nos permite, para ver qué nos están trayendo estas señales hoy día en la actualidad. Así que el Señor de paz pueda bendecirle, tengan una rica semana junto a su familia, a sus hijos. Así que hasta luego entonces, y si Dios nos permite nos reuniremos la próxima semana a través de otro video.